El tema es Consejo de la Magistratura. Idas y vueltas, mayorías y minorías. De pronto la judicialización de la política o la política que se judicializa. Él es Marcelo Casareto, diputado. Muchas gracias. Hace unos días, en este tsunami de idas y vueltas, de pronto Paraná, de pronto un juez. ¿Y qué pasó ahí? El juez Alonso había dictado una medida precautelar que impedía a la Cámara de Diputados y senadores, a partir de una presentación de Casareto, que nombraran a los nuevos consejeros. Bueno, la Corte Suprema destrozó literalmente ese fallo y mandó los antecedentes del juez al Consejo de la Magistratura para que ahí evalúen la posibilidad de hacer un juicio político. Claro, en ese Consejo de la Magistratura, la Corte que lo envió allí es también parte del Consejo de la Magistratura, como que Rosati le hubiera dicho, bueno, mira, te destrozo el fallo y además te espero en el Consejo de la Magistratura. Opinión. Bueno, lo que estamos discutiendo es el Consejo de la Magistratura. Es el organismo que interviene en el proceso de selección de los jueces, los aspirantes a jueces, en el tema de las sanciones disciplinarias y en el tema de la administración de los fondos del Poder Judicial. Lo que ocurrió fue que había una ley vigente del año 2006, la Corte Suprema demoró 15 años en declararla inconstitucional y después de tomarse ese plazo le dio al Congreso que en 4 meses lo reemplazara por otra ley. El Senado avanzó, el 7 de abril se aprobó con media sanción en el Senado y a nosotros nos llegó con un plazo perentorio de 1 semana para que lo que la Corte demoró 15 años en analizar, nosotros 257 diputados nos pongamos de acuerdo en 1 semana. Claramente eso no era lo que correspondía, por eso yo presenté una cautelar. La presenté el martes de la semana pasada, se sorteó el juzgado, dio el juzgado número 2 federal de Paraná. ¿Usted ahí no cayó. conoce al juez? Yo no conozco al juez, nunca hablé con él. Porque hablando de juez, el propio senador juez dice que en la nocturnidad la política entra en la delincuencia. ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Cómo es? No, yo lo presenté 10 de la mañana, o sea, no de noche. Y el juez lo resolvió, no sé, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Después, ante esa situación que le dieron un curso favorable a mi pedido precautelar para que el Congreso no hiciera las nominaciones, el día sábado el fiscal federal apeló en Semana Santa y el domingo el juez rechazó esa apelación. Tal cual. Pero entonces dicen, ¿por qué el domingo? Y bueno, ¿y por qué el sábado? Entonces había que resolver algo de manera perentoria. El lunes se constituyó la Corte Suprema y después de haberse tomado 15 años, emplazó al juez para que 3 horas le mande el expediente. Y ahí donde dictó la nulidad de lo actuado, actuando per saltum, la misma diligencia que no tuvo la Corte Suprema para las cautelares contra la ley de medios, por ejemplo, que duraron años. Por ejemplo. La misma diligencia que no tiene para tratar, por ejemplo, ahora el decreto que dictó el presidente en materia de regulación de telecomunicaciones, Internet. Esa diligencia no la tiene para esas causas. Sí para esta, en la cual Horacio Rosati, actuando como un dirigente político, él se mete por la ventana en el Consejo de la Magistratura. No solamente se mete, sino que se mete como presidente, legislando cuando no correspondía. Y el fundamento de mi presentación es el mismo fundamento del ministro Lorenzetti, que en la Corte Suprema en diciembre escribió que ni siquiera un alumno de primer año de la Facultad de Abogacía podía pensar que la Corte repusiera una ley que había sido derogada por el Congreso 16 años atrás. La noche anterior se conoció que se decidió que los bloques del Senado se dividan en 2, sobre todo los del oficialismo. Y yo soy un ignorante, pero vi que en el 2017 Juntos por el Cambio con Tonel hizo lo mismo. En realidad fue al revés.
juntaron 14 bloques diferentes para conformar una mayoría que le permitiera A Tonelli, imponerse en una banca de consejero que había dejado a Anabel Fernández Sagasti, que claramente no pertenecía al espacio político de Tonelli. Entonces, armando esa alquimia de mayorías y minorías, permitieron quitarle la banca a lo que era la representación de entonces Unidad Ciudadana. Exacto, porque en realidad había sido elegido Guado de Pedro. Guado de Pedro deja la función porque se integra como secretario general de la presidencia y asume a Anabel Sagasti. Y cuando Anabel, digamos, cambia de cámara y va a la otra, el bloque nuestro, en ese entonces, nomina a Marcos Clery para reemplazarlo. Y ahí es donde hicieron esta gambeta por la cual finalmente entró un diputado del PRO. Claro, si uno pone en el Google Consejo de la Magistratura, diciembre del 2015, se va a encontrar con expresivos editoriales de toda la prensa afín con el gobierno de Macri que decían jugada maestra, excelente, Macri junto con Emilio Monzó desplazaron un diputado peronista para poner uno del PRO. Y son los mismos que ahora dicen defendamos las instituciones, ojo con la República. Y cuando uno mira, yo estoy hace 2 años en la Cámara de Diputados, pero muchos de los diputados que hoy hablan en los medios estaban ahí en la Cámara de Diputados cuando eso ocurrió. Ahí está. Entonces, cuando ellos lo hacen, están defendiendo la República. Y cuando lo hacemos nosotros, está mal. Gracias por acompañarnos, por ayudarnos a pensar en voz alta, Casareto. Muchas gracias.